Serie Me Seréis Testigos. Tema número 21. El testigo que traicionó a Jesús. Ay, Dios. Yo no sé por qué me pone estos temas a mí. Y van a decir, pues qué casualidad, puros de esos. Serie Me Seréis Testigos, tema número 21. El testigo que traicionó a Jesús. Ya ve, hermano, por si nunca le chiflaron, ahí está. El testigo que traicionó a Jesús. Es un tema fuerte, pero es un tema bíblico. ¿Cuántos van a recibir la palabra? ¿Sí? Vamos a leer el texto que lo van a... bueno. Lucas 22:48. Voy a tratar de esperarme un poquito más para que usted pueda llegar ahí, pero si no, crea que no le voy a agregar ni quitar ninguna tilde. Lo traigo en la versión nueva, Nuevo Mundo de la... No se cree. Lucas 22:48. ¿Ok? La palabra de Dios dice así. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Venimos a ti en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias en esta mañana por que nos has dado la oportunidad, Señor, de tener vida, salud, salvación, Señor, fuerzas. Gracias. Gracias, y hemos pasado este tiempo de adoración, también este tiempo de administración, Señor, y hemos compartido, Señor, de lo que tú nos has dado para poder, Señor, aportar para tu obra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Pero también en esta mañana yo te pido por esta palabra, Señor. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar cada corazón. Señor, a veces que son temas que uno no quisiera tocar, Señor, porque hay cosas que nosotros mismos, Señor, estamos luchando, batallando, que quisiéramos no tocar. Sin embargo, por medio del estudio, tú nos muestras y nos revelas qué tenemos que cambiar y qué tenemos que mejorar, y el compromiso que tenemos que hacer con tu palabra de obedecerte, Señor. Padre, yo oro que así como has hablado a mi corazón, tú puedas hablar a mis hermanos, y que la intención, Señor, de nuestro corazón, Señor, sea ser edificados, Padre. Ayúdame, Señor, a no mezclar lo humano o emocional con tu palabra, Señor, y que pueda salir tu palabra lo más limpia posible, Señor, de estos labios inmundos, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos amén. ¿Ok? Al escuchar este tema, rápidamente puede venir a nuestra mente, ya sé de qué se trata, el traicionero de Judas. Es más, ya sé de qué se va a tratar ese mensaje. Pero claro, yo no soy igual que Judas. Es más, jamás lo seré. Pero, ¿qué dirías si yo te dijera que quizás dentro de nosotros se esté produciendo un Judas? Que aún, ¿verdad?, no ha traicionado a Jesús abiertamente, pero sí secretamente. ¿Qué pensarías que de dentro de nosotros esté un Judas en proceso que aún no se ha ido a ahorcar? Claro, dirías que no. Pero mejor vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice para aprender de este testigo que traicionó a Jesús. ¿Listos? Ok. Vamos a leer dos textos. Lucas 22:47 y 48. Lucas 22:47 y 48. Vamos a leer ahí la palabra. Dice: mientras él aún hablaba, es decir, Jesús,
se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, de toda la turba. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vamos a ver nuestro primer punto. Vamos a ver que Judas no valoró que Jesús lo escogiera para servir, hermanos. Miren, a Judas se le dio la misma oportunidad, igualdad, que a los otros 11. ¿Sabía usted? A Judas se le dio lo mismo, todo igual. Fíjense que hay una gran controversia de muchos años acerca de la omnisciencia de Jesús. La omnisciencia de Jesús es el conocimiento anticipado de todas las cosas. Quiero decir esto porque es muy importante entender este punto. Miren, Jesús en la condición de humano, Él era 100% Dios, ¿verdad? Sin embargo, Él a veces usaba expresiones como si no supiera las cosas, ¿verdad? Y esta controversia está en que dicen los que verdaderamente estudian, los que llevan años, que a Jesús la omnisciencia era por momentos, que no siempre Jesús tenía la omnisciencia, solamente en los momentos donde era necesario. Ellos argumentan eso. Ahora, esto en varios textos se puede comprobar. Sin embargo, yo personalmente y por la guía del Espíritu Santo no creo que sea así. Yo creo que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, y que Él tenía la omnisciencia todo el tiempo. Lo único a lo que Jesús estaba limitado era, por ejemplo, Él tenía que estar en un solo lugar en un momento, ¿verdad? No podía, como Dios, estar en todo momento, en todo lugar. Él presencialmente en el cuerpo estaba, ahora sí que, atado a estar en un solo lugar, ¿okay? Pero bueno, ¿por qué les digo eso? Porque a lo mejor ustedes llegan a leer eso, ¿verdad? Y quiero aclarar eso. Ahora, pero vamos si usted piensa que no, que sí es cierto, que nomás en ocasiones, no es relevante eso, pero es bueno comentarlo. Pero en el momento indicado Jesús lo tenía, ¿ok? Pero saben, a lo que voy es que Jesús conocía cuál era el final de Judas. Jesús lo conocía. Y sin embargo, Jesús lo trató igual que a todos los demás. El mismo tiempo, todo le dedicó. Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Yo quiero que podamos ver ahí. Marcos 3, 13, 14 y después vamos a leer el 19. Marcos 3, 13 y 14. Nada más para ver que Jesús, de la misma manera como escogió a los demás, también lo escogió a Él. Marcos 3, 13 y 14 dice: después subió al monte y llamó así, ¿cómo dice? A los que Él quiso, y vinieron a Él. Yo quiero preguntar esto: ¿Jesús quiso que Jesús fuera de los 12, sí o no? 14 dice: y estableció ¿a cuántos? 12, representando las 12 tribus. Y bueno, ahí es otra historia muy, muy interesante, pero ahorita no es. Okay, nomás. Ok, estableció a 12. ¿Para qué estuvieran con Él? Y para enviarlos a predicar. Ahora, 19, el versículo 19 de ahí mismo. Dice: y Judas Iscariote, ¿cómo dice ahí? El que le entregó. Y vinieron a casa. Bueno, no hay duda que Jesús escogió a Judas, conociendo todo lo que iba a hacer. Y saben, hermanos, así como Judas, a veces nosotros no valoramos la enorme bendición que hoy tenemos de que Jesús nos haya salvado. Él llama a salvación. A veces no valoramos esa bendición. A veces solo tomamos esa salvación tan grande como algo normal. Y sabe, hermano, no debe de ser así. Le voy a decir algo para ponernos a reflexionar. Muchas personas ya están muertas. ¿Sabía usted eso o no? ¿No? ¿Sí o no? Ya están muertas sin haber recibido salvación. Muchas personas.
Y escuchen esto, hermano. Yo lo digo por mí, pero lo voy a hacer general. Y quizás aportaron, ¿verdad?, mucho más de lo que nosotros aportaremos a este mundo. Pero Jesús, hermanos, nos dio el privilegio que ellos rechazaron. Hermanos, no despreciemos ni tomemos a menos la salvación tan grande, el llamado a la salvación. Ahora, no se diga a aquellos que estamos en algún servicio dentro de la iglesia. Es un grande privilegio, hermanos. No despreciemos ni tomemos a menos este privilegio. Recordemos, hermanos, que este testigo, es decir, Judas, que traicionó a Jesús, póngame mucha atención en esta frase, hermano. Judas no empezó traicionando a Jesús así de lleno. No, hermano. Hubo áreas que Judas no trató a tiempo. Hubo áreas que Judas no trató a tiempo. Por cierto, ¿cómo está tu agradecimiento al Señor, hermanos? Bueno, todos podemos decir que bien, ¿verdad? No, yo soy bien agradecido, ¿verdad? Bueno, otra pregunta es, ¿cuál es la evidencia que estás agradecido con Jesús? Que estamos agradecidos con Jesús. ¿Cuál es la evidencia? Que valoras ese grande llamado a la salvación. Y los que servimos, pues doblemente, ¿verdad? Llamado a la salvación y llamado al servicio. Para que lo entiendas mejor, ¿cómo demuestras, hermano? ¿Cómo demuestras que estás agradecido con el Señor? Buena pregunta, ¿verdad? Cuidemos esta área, hermanos, de valorar esa salvación tan grande, el llamado que Jesús nos hizo y el servicio también. Recordemos una vez más que Judas no empezó traicionando a Jesús de inmediato. Hubo áreas que jamás trató. Obviamente nosotros decimos, no, es que ya estaba destinado. Y bueno, eso ya lo sabemos ahora. Pero lo que es verdad es que esas áreas Judas nunca las trató. Punto número 2. Judas tenía 2 amos. ¿Cuántos amos tenía Judas? 2 amos. Hermanos, tener 2 amos en una sola palabra es no estar totalmente entregado a uno. Y hablando de amos, pues sí, hay muchos amos, pero malvados. Y pues se entiende que podemos buscar buenos amos, ¿no? Si tenemos un amo malvado. Pero imagínense Jesús, hermanos, el amo por excelencia, el bondadoso. Ese amo no necesita a alguien más. Bueno, pues aunque usted no lo crea, para Judas sí. Jesús no fue suficiente. Y vamos a ver qué habla la Biblia acerca de tener 2 amos o señores. Lucas 16:13, por favor. Vamos ahí a Lucas 16:13. Lucas 16:13. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque amará menos a uno que al otro. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Aborrecerá al uno y amará al otro. Amará menos a uno más que al otro. Aborrecerá al uno y amará a otro. O estimará al uno y menospreciará, ¿qué dice? A otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí se refería en este caso al amo de las riquezas, y el nombre está medio raro, por eso no lo voy a pronunciar, ¿verdad? Fíjense, mientras me va acompañando a Juan capítulo 12, versículo 4, voy a decir lo siguiente. Hermanos, Judas practicaba la malicia y el engaño. Judas era un avaro y un ladrón. Estas áreas estaban en Judas, hermanos, y no las trató. Juan capítulo 12, versículo 4.
al 6, fíjense. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Escuchen lo que dice la escritura. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, Judas tenía otro amo. ¿Cuál era el amo de Judas? La avaricia, el dinero. E iba a hacer todo lo que pudiera para conseguirlo. Entonces, aquí surge una muy buena pregunta. ¿Es malo el dinero? La respuesta es no. Abraham era muy rico, ¿sabe usted? Abraham era muy rico. Hay muchos personajes, ¿no? Pero por ejemplo, Moisés también era muy rico. José, el soñador, era muy rico. El rey David era muy rico. No se diga Salomón. Entonces, ¿dónde está lo malo? Para eso quiero que la misma escritura nos conteste. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Mientras usted llega ahí, yo lo voy a ir leyendo. Dice así: porque raíz, es decir, de donde surge. ¿Sabía usted que un árbol no pudiera existir sin una raíz? De hecho, primero es la raíz para que surja el árbol, y de fruto y etcétera. Escucha entonces, el problema de todos los males, dice aquí, porque raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Esta palabra, hermanos, es muy fuerte en el original, extraviaron. Es decir, hicieron a un lado la fe por el dinero. Y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, fíjense, aquí es bien interesante la palabra original. La palabra amor al dinero, o la frase amor al dinero, esta palabra proviene de una palabra que se compone de dos, del griego, que es filarguria. Y esta palabra viene de fileo y arguria. ¿Y sabe qué significa? Amor a la plata. Amor a la plata. Eso significa. O sea, literalmente está bien traducida. Amar el dinero, codicia. Hermanos, como vemos aquí, el amor al dinero es un pecado porque es codicia. Y saben, hermanos, este pecado de la codicia, del amor al dinero, jamás se satisface. ¿Cuándo se satisface? Jamás. Entre más tenemos, más queremos. Hermanos, Judas tuvo este problema y no lo atendió a tiempo. Quiero que entendamos estas áreas de Judas. No lo atendió a tiempo, teniendo al Salvador del universo. No se acercó y le dijo: Señor Jesús, soy cleptómano, porque era mentiroso, soy avaro. No le pudo decir a Jesús, él ya sabía. Tuvo la oportunidad, pero Judas no quiso entregar esa área. ¿Sabe por qué? Porque lo atesoraba. Y así estamos muchos, hermanos, atesorando áreas que no queremos entregar a Jesús. Judas no entregó esta área, no la rindió a tiempo, y estuvo dispuesto aún hasta lo inimaginable. Y sabes, quizás tú dirás: yo no amo el dinero. Pero saben, hermanos, muchos ponemos el dinero primero que a Dios. No, yo no, pastor. No, yo no. Te voy a hacer una pregunta. ¿Das a la ofrenda del Señor? Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Das a la ofrenda con equidad? ¿Das a la ofrenda honestamente? Es decir, proporcional a lo que ganas. Porque eso es dar con equidad. No voy a hablar de un porcentaje para que luego... ¿Das con equidad? Por ejemplo,
Alguien pueda ganar, voy a poner un ejemplo, no, yo sé que aquí ganan más o ganan menos, no lo sé. Alguien gana 3,000 pesos y da 50 pesos a la ofrenda, hermanos. Eso no es equitativo. Estás dando de las obras. ¿Sí me estás entendiendo? Estoy poniendo un ejemplo. Tú tienes, por ejemplo, si das 50 pesos, 2,950 pesos libres para ti. Eso no es equidad. Pero escúchame, hermanos, yo no estoy tratando de que, hermano, Dios lo sabe y aquí los administradores saben, no necesitamos su dinero, hermano. Jesús no necesita su dinero, pero Jesús necesita tratar en las áreas que hay en tu corazón y en el mío. Pero, hermano, ¿sabes por qué no puedes dar con equidad? Por amor al dinero. Pero este pecado, hermano, del amor al dinero es muy camaleónico, es decir, se disfraza. Tú sabes que el camaleón, si está en una rama verde, se hace verde, si el café, etcétera. Así es este pecado. Se disfraza, así como Judas lo disfrazó y dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume que esa mujer había derramado en los pies de Jesús? Dijo, ¿por qué no? Si se puede vender para ayudar a los pobres. Cuando la verdad era que Judas quería robar. Ahí lo dice la Escritura. A lo mejor nosotros disfracemos el no dar con equidad por administrarnos, cuando en verdad nos pesa dar un poco más porque amamos el dinero y no queremos soltarlo. ¿Sabías, hermano, que por amor al dinero puedes trabajar más de lo normal? Por amor al dinero. Pero lo vas a disfrazar de que tienes necesidad de hacer cosas y que tienes que hacer otras cosas. Y lo vas a disfrazar por no aceptar que tienes amor al dinero, avaricia. Cuando la verdad es que quieres traer tu cartera llena de dinero o tu cuenta. ¿Sabes, hermano? Que por la avaricia, por el amor al dinero, por la codicia, muchos países han invadido otros países. Me tardaría miles de horas de ponerles ejemplo del principio de las guerras, pero la Biblia es clara, el principio de todos los males. Países, entre más tienen, entre más potencias son, no se satisfacen y van e invaden otros países que tienen la potencia para destruirlos, para apoderarse del petróleo, de los minerales, etcétera. ¿Saben para qué? Para hacerse más, en vez de ayudar a los países pobres. ¿Por qué? Por avaricia, por amor al dinero. Saben, hermanos, tristemente que por avaricia, por codicia, por amor al dinero, personas han asesinado a sus propios padres por quedarse con una herencia. Hermanos, esto es verdad. Saben que por la misma avaricia y amor al dinero, hermanos han matado a sus propios hermanos para quedarse con la herencia. Familias enteras duran años sin hablarse porque se murió el papá y están peleando el testamento. ¿Sabe usted? Por la codicia, por el amor al dinero. Hermanos, por dinero personas rentan su cuerpo. Por dinero personas secuestran a otras personas y les quitan la felicidad a familias de tener a su familiar. Por dinero personas pueden pagar por órganos que ni saben si les van a ser compatibles, y niños, jovencitos, maduros pierden la vida. ¿Sabe usted? Es algo muy, muy fuerte, hermanos, muy peligroso. Y lo más grave, eso es muy grave, pero lo más grave es que por dinero nos podemos alejar de Dios, hermanos. Examinemos nuestro corazón, hermanos. Muchas personas estudian y estudian, escúchenme, para tener una mejor preparación, y por esa preparación invierten todo su tiempo. Hermanos, conozco gente que estudió licenciatura y llegó hasta el posgrado, es decir, invirtieron más de 25 años estudiando, solo para disfrutar algunos días, a veces meses o años, para tener esa posición y ganar ese dinero. Unos, hermanos, ni siquiera llegan a terminar sus estudios y ahí quedan.
por el estrés que les produjo eso, un infarto, y hasta ahí llegaron. Hermano, quiero aclarar, no es malo estudiar. No. Siempre y cuando no se llegue a una exageración. Lo malo, hermanos, es de que yo me voy a preparar porque quiero ser el sumo sacerdote. Ya no hay, ¿verdad? Pero quiero ser el que gane más de ese lugar. Eso está mal, hermanos. Ese pensamiento avaricioso está mal. No tiene nada de malo que tú te prepares. Y si tú te preparas, escúchame, obviamente una empresa va a querer gente preparada, ¿sí o no? Sí, pero que esa no sea tu ambición. Sino, hermano, ser un ejemplo para tu familia, honrar a Dios con todo lo que hagamos. Claro que eso se va a tú lo vas a tener como recompensa, pero que esa no sea tu meta. Hermano, por ejemplo, tristemente, yo lo digo con vergüenza, pero tristemente yo no estudié, hermano. Tengo 2 materias en el kinder que todavía debo, no se cree. No estudié. Y hermano, lo que yo trabajo y lo que yo gano, a veces eso lo gana un profesionista, hermano. Pero invierto tiempo. No trabajo como ustedes que, de 8 a 4, como usted, no. Gracias a Dios me tocó suerte, pero estoy arriesgando mi vida tras de un volante, con una máquina asesina, que en un momento puede fallar y hasta ahí. Gracias a Dios, hermano, no. Estamos relativamente bien. Yo conozco personas, escuchan, hermanos, que ni siquiera terminaron la primaria. No sé si usted conoce personas rancheras. ¿Conoce usted rancheros, huercos? ¿No? Hermanos, no saben nada, pero sí apuntan ¿cuántas pacas tú me debes esto? ¿Sí o no? Yo tuve un patrón que no había terminado, es más, ni a la incubadora llegó. Tiene una tienda, pero grande, ahí en la colonia donde yo vivo. Y está próspero, ahí en esa misma calle, ahí donde él vive, tiene como 4 casas. Y tú lo miras, es una persona bien modesta, bien humilde. O sea, ¿se dan cuenta? No, y conozco gente, escuchen, y a lo mejor ustedes también lo han visto en la tele, que estudiaron, que salieron en telenovelas y grandes que estudiaron y se dieron toda su vida y ahorita andan sin trabajo. Y dedicaron toda su vida a eso, hermano. Quiero que entendamos eso, hermano. No es malo estudiar, hermano, siempre y cuando no se llegue a la exageración. Lo malo es querer ganar más dinero con una ambición y que no te interese desperdiciar toda tu vida con tal de llegar a un puesto, una profesión. Y acerca de esto, Jesús nos aconsejó lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 27. Hermanos, ¿cuántos quieren tener una mejor casa? Sea honesto. Yo creo que todos, sinceramente. Todos. ¿Saben dónde está lo malo? ¿Qué vas a hacer para conseguir eso? Eso es lo malo. Juan capítulo 6, 27. Fíjense este consejo. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este se señaló Dios el Padre. Que nuestro afán no esté, hermanos, en dedicar todo tu tiempo en un trabajo no, es que tengo que hacer un cuarto atrás y tengo que hacer 50,000 pisos arriba y tengo que cambiar. No, hermanos. Claro que todo eso, pero con un corazón recto delante de Dios, hermano. Entiende, no lo tratemos de disfrazar. Se puede estar cocinando un Judas dentro de nosotros. Tengamos cuidado. Hermanos, viendo este consejo, muchos hacemos lo contrario, hermanos. Cuidemos esta área, hermanos. Miren, en una ocasión, hablando de tener un corazón con 2 amos,
Voy a contar una historia rápidamente. Miren, se dice que esta historia estaba un cónyuge, esposo, esposa, el que usted quiera poner. Igual yo voy a diferenciar aquí, ¿verdad? No son todos, ¿eh? Miren, llegó un cónyuge con su cónyuge y le dijo, en este caso le dijo el esposo, mira, yo te voy a dar todo lo que necesitas, mujer. Todo. Trabajaré para que no te falte nada. Tendrás mi dinero, mi protección, pero escúchame, mi corazón le pertenece a otra. Voy a pasar tiempo contigo también para cumplir, pero me voy a dar mis escapadas porque mi corazón está con otra. ¿Qué dirían, hermanas? ¿Les gustaría a ese esposo que le diera todo, pero que su corazón estuviera dividido con otra? A ver, ¿les gustaría? Ok, vamos a voltear la tortilla. Imagínate, varón, que llegara esa mujer y te dijera, mira, mi amor, yo voy a ser la mujer que tú quieres. Te voy a dar a tus huercos, los voy a cuidar, los voy a educar bien, no te va a faltar nada, tu casa va a estar limpia, como el maestro limpio. Vas a tener la comida a tus horas, 7 comidas al día, ¿no? ¿Verdad? La comida a tus horas, no te va a faltar el lonche a la hora, todo lo vas a tener bien. Pero mi corazón le pertenece a otro. O sea, yo te voy a cumplir con todo, pero en ocasiones voy a estar con otro. Y déjame decirte, yo voy a cumplir, pero mi amor es de otro. ¿Qué dirías, varón? A ver, seamos sinceros. ¿Qué diríamos? Pues de la misma manera, hermanos, a Jesús no le gusta una esposa, entiéndase, iglesia, que ame al mundo. ¿Entendimos esta ilustración? Dele un aplauso al Señor. A Jesús no le gusta que le diga, Señor, yo te doy gracias porque me salvaste, mira, gracias por todo. Pero déjame decirte, el sábado y el domingo es tuyo, pero de lunes a viernes yo voy a estar besando al mundo. A Jesús no le gusta una esposa así. Así como a nosotros no nos gustaría tener una pareja así. ¿Verdad que no, hermanos? Cuidemos esto, hermanos. Y recordemos que el testigo que traicionó a Jesús fue poco a poco cayendo en esta área hasta llegar a su trágico final. Pero sigamos estudiando. Punto número 3, la prioridad de Judas. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. La prioridad de Judas. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, escuchen, ¿qué me queréis qué? Dar, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hermanos, la prioridad de Judas no era Jesús. No eran las almas a las que Jesús quería alcanzar. No, esa no era la prioridad de Judas. La prioridad de Judas era su beneficio. Judas era un egoísta de primera. Y saben, hermanos, quizás tú y yo no estemos prestando atención en esta área. A veces pensamos tanto en nosotros que no nos importa a quién entregamos, a quién cambiamos por ser nosotros el centro de nuestras prioridades. ¿Sabías que por esto, hermanos, nuestra familia sufre las consecuencias? ¿La iglesia sufre las consecuencias? Sí, porque abandonamos a nuestra familia y abandonamos a nuestra iglesia. Porque nuestra prioridad no es Dios. Hermanos, cuando nuestra prioridad sea Dios, Él nos ayudará a poner todas las cosas en balance. ¿Qué es tu prioridad? ¿O quién es tu prioridad? Esa pregunta, hermanos, se contesta en qué y en quién
inviertes la mayoría de tu tiempo, dinero y esfuerzo? Esa es la respuesta. No importa lo que tú y yo podamos decir, en serio, hermano, porque yo sé que si te pregunto vas a poner cara de ángel. Vas a decir, mi prioridad es Jesús. Así hasta te vas a poner acá como tirilongo. Pero escúchame, la respuesta está en lo que tú dedicas la mayoría de tu tiempo, lo que inviertes tus energías. Ay, pastor, pues si yo trabajo 12 horas al día y yo duermo 8 y nomás No, pues obviamente, hermano. Pero yo puedo ir trabajando, yo puedo estar trabajando con mi corazón en Jesús. Todo lo que hago sea para la gloria de Dios. Sea barriendo, sea pintando, sea manejando. Todo para la gloria de Jesús. Pasen hombres bien cuadrados, pasen mujeres bien marcadas. Yo no le doy gloria al mundo. Yo me guardo para mi esposo, mi esposa, para mi Jesús. Yo puedo estar con Jesús todo el día. ¿Sí sabían eso? A eso me refiero, hermano. Porque si no, pastor, pues, yo me dedico 2 horas al Señor orando nomás al día. Hermano, pero todo el día tu corazón, ¿dónde está? A eso me refiero. Pero, ¿en quién desgastas todo tu tiempo, hermano? Tus pensamientos, ¿en dónde están en todo el día? ¿Cuáles son tus afanes? ¿Cuáles son tus metas? ¿En quién desgastas la mayoría de tu tiempo? Esa respuesta, hermanos, es quién es tu prioridad, no la que tú puedas decir ahorita. Escuchen, hermanos, por lo tanto, si examinamos la vida de Judas, jamás la prioridad de Judas fue Jesús ni las almas, jamás. Judas llegó porque le dieran. ¿Se dieron cuenta lo que dijo? ¿Qué me queréis dar? Todo era dar. Avaricia, egoísmo. Porque Dios no fue la prioridad de Judas. Judas llegó hasta entregar al Señor. Judas era un traicionero, hermanos. Lucas 22:48, nosotros ya lo leímos, nomás lo voy a repasar. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hermanos, ¿cuántos besos le damos al Señor? Entiéndase, ¿cuántas veces intentamos acercarnos a Dios con una agenda oculta? Con una intención distinta, no por amor a Él. Hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestra prioridad sea Dios y no nosotros mismos o alguien más. Porque eso es idolatría. Cuidemos esa área, hermanos, y hay que recordar que Satán, por querer ser él su prioridad, por el anhelo y el deseo de ascender al trono y ser visto, idolatrado por los otros, lo llevó a traicionar al Dios del cielo y a envenenar y convencer y llevar a la perdición a muchos ángeles. Por ceder a su codicia, esos ángeles se perdieron igual que Satán eternamente. Cuidemos, hermanos, que nuestra prioridad no seamos nosotros mismos y así arrastremos a nuestra familia o a muchas otras personas a serias consecuencias. Pero sigamos aprendiendo, hermanos. Punto número 4 y último: la decisión eterna de Judas. Judas se suicidó, hermanos. Mateo capítulo 27, versículo 5. Mateo capítulo 27, versículo 5. Después de que Judas, quiero que entendamos todo, ¿no? Después de que Judas vio todo lo que estaba pasando, después de que Judas miró cuáles eran las intenciones del sumo sacerdote y de todos los demás, Judas hizo esto. Y arrojando las piezas de plata, no sé si eran 30 todavía, yo creo que sí, a lo mejor le había quitado. Bueno, ya vamos a poner que... Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué dice? Se ahorcó. Hermanos, Judas tomó una decisión en la que involucró su estancia eterna en el infierno y posteriormente en el lago de fuego y azufre. ¿Será acaso que Judas se arrepintió?
Hermanos, hay muchos que dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, ¿cómo saber, hermano? Porque aquí lo importante es lo que dice la Biblia. ¿Cómo saber que el arrepentimiento es verdadero o genuino? Ahora, hermano, yo no me gozo con esto, ¿sí entiende? Porque sea lo que sea, Judas era creación de Dios. Yo no puedo gozarme que sea traicionero, qué bueno que estés. No. Es una alma que se perdió. Entienda, porque no tenemos que tener ese corazón, ese traicionador. Claro que nos duele que hayan traicionado al Señor, pero nosotros también lo hemos traicionado y no estamos en el infierno ahorita. Y quizás hemos hecho cosas peores que Judas. Y no por 3 años, por más de 10 años hemos traicionado al Señor y aquí estamos, hermano. Así que no hay que tener ese corazón, para que no me vaya a confundir. No, hermano. Pero ¿cómo saber que el arrepentimiento de Judas era verdadero o genuino? Fíjense lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios, cuando le fallamos a Dios, y el Señor, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón que le fallamos a Dios, ¿qué dice? Produce ¿qué? Arrepentimiento. Hermano, cuando usted y yo le fallamos a Dios, nos arrepentimos. Dice, arrepentimiento ¿y qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, entiéndase remordimiento del original, del mundo produce muerte. Ahora, vamos a ver estos 2 ejemplos de arrepentimiento o aparente arrepentimiento. Mateo capítulo 27, versículo 3 y 4. Mateo 27, 3 y 4 dice lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo, escuchen porque cada palabra tiene su porqué, viendo, conociendo, entendiendo que era condenado Jesús, entiéndase, ¿qué dice? Devolvió, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero ponga atención en cada parte. Viendo que era condenado. 24 diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Si ellos ¿qué dijeron? Dice, más ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Lucas 22, 61 y 62. Ese es el primer ejemplo, ahorita vamos a explicar, ¿ok? Es el primer ejemplo, ¿ok? Vamos a Lucas 22, 61. Vamos a ver otro ejemplo aquí, rápido. Lucas 22, 61 dice, entonces vuelto el Señor, quiero que entiendan la escena, Jesús iba encaminado al palacio ahí donde estaban, donde iba a ser acusado por lo que había hecho. Lo llevaban los custodios y ya le habían dado sus cachetadas al Señor y miró a Jesús. Y esta frase quiere decir que el Señor volteó así a dirección donde estaba Pedro. Miró a Pedro y luego ¿qué dice? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y luego dice, y Pedro salió fuera. ¿Qué dice? Lloró amargamente. Recordemos rápidamente que Pedro traicionó al Señor, ¿verdad? Jesús se lo había prometido y Pedro dijo, no, yo jamás te negaré. Y bueno, es toda esa historia, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó. Hermanos, en serio, estos 2 ejemplos, si pusimos atención a las palabras, después de pecar, los dos salieron, ahí dice el texto. Bueno, uno salió a llorar amargamente y el otro se suicidó. Póngame atención, hermano, porque esto es muy importante. Pudiéramos pensar que era más grande la tristeza de Judas. Pudiéramos pensar que era más grande la tristeza de Judas que la de Pedro, por eso se ahorcó. Lo cierto es, hermanos, que el verdadero arrepentimiento te lleva, escúchame por favor, a aceptar la culpa y las consecuencias.
El verdadero arrepentimiento te lleva a aceptar las culpas y las consecuencias. El arrepentimiento falso solo busca la salida rápida. Solo busca eso. Pedro traicionó a Jesús. Traicionó su confianza. Le negó. Después de haber pasado y probado el amor de Jesús por todo ese tiempo. Entonces Pedro se dio cuenta de su error. Y dice la Escritura que salió y lloró amargamente. Es decir, Pedro tuvo un clamor desde sus entrañas, donde reconoce Pedro el pecado y la santidad de a quien había traicionado. Y eso lo llevó a buscar ese perdón, es decir, el perdón de Dios. En cambio, Judas, después de que se dio cuenta, escúchenme, porque esto es lo que llama, por eso le dije que pusiera atención cuando yo leía. Después de que se dio cuenta que sería descubierto como traidor. Cuando dice la Escritura que cuando vio que lo condenaron, después de que se dio cuenta Pedro de que iba a ser descubierto como traidor, porque al traicionar a Jesús, todos los discípulos ya iban a saber lo que hizo, Judas no estuvo dispuesto a asumir las consecuencias de sus errores. Judas se imaginaba que le iban a dar un estate quieto a Jesús, nada más. Pensaba que solo le iban a decir, hey, ya deja de predicar esto, unas cachetadas y hasta ahí. Jamás Judas se imaginó que iban a matar a Jesús y que él sería el culpable. No fue capaz, Judas, entiende, iglesia, no fue capaz de ir a buscar el perdón de Dios y de aceptar las consecuencias y la crítica eterna de todos los apóstoles, no importa. En cambio, quiso quitarse de encima las consecuencias de sus actos, pero esa decisión fue una decisión que le costaría su eternidad. Judas pensó que quitándose la vida se había salido con la suya y que iba a quedar como aquel que no soportó verle fallado al Señor y prefirió morirse por ese dolor. ¿De veras? Pero al contrario, Judas quedó grabado como el gran traidor de la historia que no amó a su Señor. Ay, Señor. Entonces, como vemos, Pedro sí se arrepintió genuinamente y Judas no, porque la tristeza, entre comillas, del mundo lleva a la muerte, como en el caso de Judas. Pero la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación, que fue la que Pedro experimentó. Hermanos, esta triste historia, entienda, fue real, hermanos. Este no es un cuento. El testigo que traicionó a Jesús, una vez más, no lo traicionó de la noche a la mañana, iglesia. Póngame atención. Judas empezó despreciando el llamado que Jesús le había hecho. Tomó por menos ese grande llamado, no lo valoró. Después Judas tenía y servía a dos amos. Judas no sirvió genuinamente ni amó al amo Dios, ni a Jesús. Y poco a poco Judas se fue separando por amor al otro amo, separándose cada día de Jesús. Judas tenía sus prioridades y tristemente en esas prioridades no estaba Dios, sino él mismo. Y por último, lo que vimos ahorita, hermanos, estas áreas, Judas tomó una mala decisión que le costó su eternidad separado de la bondad de Dios. Hermanos, todas esas cosas aquí mencionadas fueron las que llevaron a Judas a convertirse en el traicionero más recordado de la historia. Recordemos, hermanos, porque esta es la clave para que tú entiendas esto, hermanos, que fue poco a poco, no fue de inmediato. Y esto, hermano, nos debe de llevar a pensar si estamos poniendo atención en estas áreas. Hermano, por favor, no crea que no es tan malo estas áreas. No tiene nada de malo que yo mire por mí mismo. No tiene nada de malo que yo, medio cristiano y medio mundano, todavía me aviento mis rocolas del mundo.
Hermano, no crea, por el amor de Dios, que no va a pasar nada si usted sigue así. No crea que se puede echar un cigarrito de vez en cuando. No crea que no pasa nada. Esas áreas lo pueden llevar hasta alejarse del Señor. Sinceramente conozco hermanos que servimos juntos, que para mí eran un ejemplo, hermano. Que no se me ha borrado eso, obvio, ¿no? Pero ahorita están fuera del ejército del Señor. Por seguir sus propios pensamientos, sus ideas. Pensar que pensaron más que Dios. Hermano, por favor, entienda. Jesús lo explicó: poca levadura contamina toda la masa. No podemos ser poco mundanos y mucho cristianos. No. No piense que eso, con el tiempo, poco a poco, pues ¿para qué? Como me dijo alguien allegado a mí hace poquito, yo no soy tan fanático. Eso me dolió, hermano. O sea, me dolió en la cuestión de que, híjole, qué mal concepto tienen de el fanático hoy. Hoy ser fanático es venir todos los días que haya servicio a la iglesia. Eso es ser fanático hoy. Pero bueno, dije, ¿para qué le explico algo que no me va a entender, no? Entonces, hermano, por favor entienda, Judas no fue un traicionero así de la noche a la mañana. Fueron áreas que no rindió, que no entregó. Por favor, no piense que esto no le va a afectar a usted. No piense, hermano, no piense. Estas áreas, hermano, nos pueden llevar a consecuencias catastróficas. Judas jamás pensó, hermanos, que estas áreas no tratadas lo iban a llevar a donde lo llevó. Por eso, hermanos, no descuidemos nuestro corazón. Quiera Dios, hermanos, que no seamos los próximos traicioneros. No, hermanos, trabajemos en estas áreas y más áreas, para que no lleguemos a la consecuencia más grave de todas, hablando en el cristianismo, la apostasía, es decir, el abandonar la fe, abandonar al Señor, hermano, como tristemente muchos lo han hecho, hermano. ¿Sabía usted que ahorita hay muchos cristianos que han abandonado la fe? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que en la pandemia muchos se alejaron del Señor y ahí andan? Muchos se murieron alejados del Señor. Ya yo no soy quien para decir dónde están o qué les pasó. Eso no, eso solamente es del Señor. Pero muchos abandonaron al Señor. Muchos lo han hecho. Y yo te voy a hacer una pregunta, hermano, reflexiva. ¿Quién te garantiza a ti y a mí que llegaremos al final? ¿Quién te lo garantiza? Si no tratamos esas áreas en nuestro corazón. ¿Quién te garantiza, hermano? Hoy estamos bien y mañana mal. 3 meses bien y 3 meses mal. ¿Quién te garantiza que una de esas, hermano, ya no regreses? No lo sé, hermano. No lo sé. Hermano, Jesús es fiel. Yo no tengo duda de su fidelidad. Pero ¿saben qué? Nosotros somos infieles. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, a Él es fiel, es todo eso. Pero nosotros somos los infieles. Tengamos cuidado, hermano. Por eso, hermanos, no descuidemos nuestra vida espiritual, hermanos. Así como dice la Escritura, rápidamente, porque ya voy a ir terminando. Hebreos 2, 1 al 3. Fíjense lo que dice esta Escritura. Hebreos 2, 1 al 3. Dice: por tanto, es necesario, ¿qué dice? Necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, aquí ángeles, no sé de qué hablan, no, ángeles su significado son los mensajeros, es decir, los profetas, a eso se refiere. ¿Okay? Fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, al que fue injusto, pues ahí está, ¿no? Ahora número 3, 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos ¿qué? Una salvación tan grande, la cual, hermanos, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y que Dios, hermanos,
nos ayude, hermanos, sinceramente, que Dios nos ayude a ser testigos verdaderos, fieles, que es lo contrario a ser un testigo traicionero. Y déjenme decirle algo, hermanos, miren, yo, como siempre lo digo, ya voy a estar terminando, pero miren, los pensamientos de hombres, así como han aportado muchas cosas buenas, han aportado muchas cosas malas, porque no dejan de ser pensamientos de hombres. Muchas personas creen que por el hecho de verse acercado del Señor, ya tienen la salvación asegurada y que no les va a pasar nada. Y yo creo, sinceramente, en eso, pero creo en Jesús, pero no en el hombre. Todos aquellos, hermanos, que se acercaron a Dios, escúchenme, todos aquellos que se acercaron a Dios, y usted puede ver la lista, que verdaderamente vivieron una vida fiel, terminaron bien. Hasta el infiel Salomón, si usted lee Eclesiastés, se va a dar cuenta cómo terminó sus días. Por más que hizo, se acercó a Dios al último. Cuídese de los mensajes que la salvación no se pierde. Cuídese de esos mensajes, porque puede crear en usted, hermanos, una seguridad falsa. Cuando hay un cristiano verdadero, hay una vida en santidad verdadera. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, yo, que la salvación es segura, yo creo que el Señor es segura su salvación. Pero eso a mí no me lleva a vivir de pachanga en pachanga. Eso a mí me lleva de vivir en consagración a mi Dios. ¿Sí me entienden? Muchos hermanos, por declaraciones sin fundamento, es decir, sin abordar toda la Biblia, aseveran esto. ¿Y sabe qué ha producido el estar hablando de 1980, así más fuerte para acá, que la salvación no se pierde? Muchas iglesias mundanas hoy en día. Si usted, hermano, tiene se da cuenta, aquí en Mexicali, no vamos a ir muy lejos, si hay, vamos a poner exageradamente, 500 iglesias, estoy exagerando, hermanos, usted alcanza a ver a 10 iglesias que verdaderamente son iglesias verdaderas. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría, Coco Watch. No, yo soy cristiano, 100% mi seguridad de salvación. Ah, sí. Oh, ¿en serio? ¿Y cómo vives? No, pues es que no. Por eso, hermanos, escúchenme, tenga cuidado de enseñanzas que suenan bien, pero siempre una enseñanza debe de ser completa. Yo no te voy a venir a decir que tú estás eternamente salvado para siempre, independientemente de mi fe. Pero yo sí te voy a llevar a que te esfuerces, hermanos, a vivir en santidad. No porque tú te ganes la salvación por tus obras, sino porque una salvación tan grande se merece una vida de obediencia. ¿Me entienden? Así que tenga usted cuidado, hermanos. No, es que yo ya acepté al Señor. En primer lugar, a mí no me consta. ¿Sabes cuándo me va a constar ese día? Ver cómo terminas la carrera, hermano. Hoy no. Hoy porque vengas a la iglesia, levantes tus manos, o porque estés tocando aquí, inclusive yo que esté predicando, a mí no me dicen nada que tú seas salvo. ¿Sabían ustedes que hay muchas personas que no son cristianas que tienen mejores frutos que nosotros? Así que si Dios me da el privilegio de ver cómo terminas tu carrera, ese día quizás yo pueda decir, terminó la carrera. En los últimos momentos que me tocó ver a mi mamá partir, en medio de todo su dolor, me acuerdo que me decía, ya, pues tú estás sufriendo, ¿no? Ya me quiero ir con el Señor. No la oí renegando, hermanos, a pesar de su dolor. ¿Sabe por qué? Porque ella creía, su fe estaba que en el momento que ella abriera sus ojos, iba a ver a ese Señor por el cual ella vivió. Por favor, no le hagas daño a tu alma, pensando que porque un día dijiste sí al Señor, el Señor te va a decir sí. Es toda una vida, iglesia. Al final de tus días,
ese último día, vamos a ver cómo terminamos. Y la mayor de todas las garantías va a ser en el tribunal de Cristo. Ahí es donde vamos a ver a personas, o van a ver, digo para no que no me oiga yo así, ¿no? ¿Verdad? Personas que jamás pensaste, ladrón, violador, pero también vamos a ver muchos pastores que no van a estar ahí. A muchos hermanos que dijeron que ellos se morían por la fe, pero su corazón era de otro amo. Por eso, hermanos, por amor a tu alma, si tú crees que la salvación nunca se va a perder, vive como si se perdiera. Y si tú crees que la salvación se pierde, vive para no perderla. Ese es mi consejo. Conclusión: Judas jamás se preocupó por sus áreas débiles. Se confió tanto que cuando ya quiso hacer algo fue demasiado tarde. No descuidemos las áreas que deshonran a Dios, hermano. Por más pequeñas que estas parezcan, mucho más las grandes, pues estas nos pueden llevar a alejarnos de Dios. Sí, hermano, no te sabemos el final, por favor. Hazle caso a la voz que está dentro de ti, que te dice: vigila tus pasos. Como le pasó al discípulo que un día pensó que iba a terminar su carrera con Jesús, así como tú y yo ahorita pensamos. Sin embargo, terminó ahorcándose, traicionando al que le dio vida. Aplicación: la única manera de ser un testigo confiable, fiel, es decir, lo contrario de traicionero, es no descuidar las intenciones de nuestro corazón. Es decir, hazte estas preguntas, hermano, por favor. ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué puedo obtener por serlo? ¿Cuáles son mis beneficios de serlo? Al estar vigilando día a día mi vida, ¿por qué lo hago? ¿En qué gasto mi tiempo y mis fuerzas? Terminando esas preguntas, si mi tiempo lo estoy desperdiciando en mí y no en Dios, y no hago nada, no seré un testigo fiel. Este trabajo, hermano, de cuidar nuestro corazón es a diario, es con la intención de evitar que algo sucio se esté cocinando en lo profundo de nuestro corazón, que tarde o temprano pueda alejarnos del Señor que ahorita decimos amar. Porque a veces decimos sí a la palabra, pero cuando no nos conviene le decimos no. Cuidemos eso. Por eso, hermanos, si aplicamos el estar vigilando nuestro corazón, hermanos, si nosotros descuidamos, podemos terminar mal, hermanos. Pero si nosotros aplicamos estar vigilando nuestro corazón, podemos anticiparnos a tener una inclinación que no sea a Dios. Y si en dado caso estamos pasando más tiempo en otros asuntos, este es una alarma, hermano, grande. Pues estamos sirviendo a otro amo, y el servir a otro amo que no sea Jesús, en ese momento ofendemos a Jesús, porque le estamos diciendo a Él que tiene otro contrincante, el cual merece más el tiempo que Él. Porque Dios no tiene un rival que le haga competencia. Él está por sobre todos. Por eso, hermanos, al primer indicio de servir a otro amo, de codicia, de amor a nosotros mismos o egoísmo, a correr rápido a la cruz. Pues esto, hermano, nos puede alejar de Jesús.
si no lo hacemos, si no corremos rápido a ver estas áreas que están pasando en nuestro corazón, si no corremos rápido a Él, nos vamos a alejar de Jesús. Pero si corremos a Jesús, Jesús nos va a agarrar y nos va a fortalecer y va a lavar nuestra pecaminosidad. Si vigilamos nuestro corazón, hermanos, estaremos con la guardia arriba, y así vamos a poder ser un testigo fiel y confiable y no un traicionero. Como podemos ver, estas áreas a Judas lo alejaron de Jesús, teniéndolo tan cercas y a la vez tan lejos. Esto nos enseña que aún, escúchame por favor, estoy terminando con esto. Esto nos enseña que aún que estemos en la iglesia, inclusive que estemos sirviendo, no es garantía de estar bien. Los discípulos no podían creer cuando Jesús dijo: el traicionero es aquel que va a meter mi pan aquí ahorita. ¿Y saben qué pasó? Judas fue y metió el pan. Los discípulos no podían creer, así como tú a lo mejor no puedas creer que yo, que los que estamos aquí podamos ser unos traicioneros. No es garantía, iglesia, estar aquí. No es garantía. Si hay cosas ocultas que no se traten, puede llevarnos a cosas más graves. Si resumimos los pecados de Judas, fueron la avaricia, el egoísmo. Fue algo que destruyó a Judas. Y finalmente el no reconocer su error, el orgullo. Prefirió quitarse la vida en vez de arrepentirse, porque recordemos que el arrepentimiento verdadero te lleva a la salvación, te lleva a Dios, no a la muerte. Así como tú estás, hermano, ¿por qué no cierras tus ojos? Tú sabes cuáles son esas áreas que están deshonrando al Señor. Yo no sé. Tú sabes muy bien en qué Dios te ha hablado. Como dice la Escritura, si escuchas hoy su voz, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas su corazón, no endurezcas tu corazón.